Buena parte de los átomos de nitrógeno que tienes en el cuerpo, los que forman tus músculos, tu piel, tu ADN, pasaron por una fábrica antes de llegar a tu plato. Sin esa fábrica, alrededor de la mitad de la humanidad no estaría viva hoy. Pero esto no es un vídeo sobre una fábrica. Es un vídeo sobre lo que pasa cuando esa fábrica deja de funcionar. Y en los últimos 4 años ha dejado de funcionar 2 veces. A mí esto me pareció raro. ¿Cómo puede ser que un sistema del que depende media humanidad para comer esté hoy mismo, mientras grabo esto, tambaleándose por segunda vez en 4 años? ¿Y cómo puede ser que casi nadie hable de ello? Así que vamos a tirar del hilo, hasta un laboratorio alemán en 1909. A principios del siglo XX, los científicos llevaban décadas avisando de un problema serio. Las fuentes naturales de nitrógeno, el guano de las islas del Pacífico, los nitratos del desierto chileno, se estaban agotando. Y sin nitrógeno no hay fertilizante. Sin fertilizante no hay cosechas que alimenten a una población que ya entonces crecía sin freno. Un químico alemán llamado Fritz Haber encontró una solución que parecía imposible. El nitrógeno está por todas partes. El aire que respiras es nitrógeno en un 78%, pero está atrapado en una forma que las plantas no pueden usar. Haber descubrió cómo arrancarlo del aire y convertirlo en amoníaco. En 1918 le dieron el Nobel de Química por ello. El mismo Haber, unos años antes, había dirigido personalmente el primer ataque con cloro como arma química en una guerra. Y el mismo proceso que producía fertilizante, producía también los nitratos para los explosivos. Sin la invención de Haber, Alemania se habría quedado sin pólvora en pocos meses. El químico que alimentó al mundo también prolongó la guerra que lo desangraba. Hoy lo que Haber resolvió en una mesa de laboratorio es una infraestructura global. Y para entender por qué se tambalea, hay que entender primero qué hace exactamente. Cuando piensas en fertilizante, probablemente piensas en esto: un saco blanco, granulado, que alguien esparce en un campo. La planta crece más fuerte, da más grano, llega a tu plato. Esto es lo que ves, pero hay 3 pasos antes de que ese saco exista, y los 3 son invisibles. En una fábrica enorme, en algún lugar del mundo, entran 2 cosas: aire y gas natural. El aire da el nitrógeno, eso ya lo sabíamos, pero el gas natural hace 2 cosas a la vez, y aquí está la primera idea importante de este vídeo. El gas natural aporta el hidrógeno que se combina con ese nitrógeno para formar amoníaco, pero también aporta la energía brutal que hace falta para forzar esa combinación, a temperaturas de 400 grados y presiones que aplastarían un coche. Es decir, en este proceso, el gas natural no es combustible, es ingrediente. De ese amoníaco salen 2 productos básicos: la urea, que es un sólido blanco que se transporta fácilmente, y el nitrato amónico, que también sirve como explosivo, por cierto. Cualquiera de los 2 llega al campo, se esparce sobre la tierra, y la planta finalmente puede coger el nitrógeno que necesita para crecer. Esto se hace ahora mismo, a una escala que cuesta imaginar. El mundo produce cada año unos 185 millones de toneladas de amoníaco, tanto que los humanos fijamos hoy más nitrógeno reactivo del que produce todo el planeta junto mediante todos sus procesos naturales, rayos, bacterias, todo. Hemos doblado el ciclo del nitrógeno de la Tierra. El 98% de ese amoníaco se produce con combustibles fósiles, casi 3/4 partes con gas natural, el resto, sobre todo en China, con carbón. Podría hacerse de otra forma, con hidrógeno producido a partir de energías renovables, con electrólisis, pero hoy no se hace así, y la razón es económica y brutal. Hay una regla que conoce cualquier ingeniero del sector: el coste de fabricar amoníaco se calcula multiplicando el precio del gas natural por 30, es decir, cada vez que el gas natural sube $1, el amoníaco sube 30. Toda la economía de la comida moderna está calibrada sobre un supuesto: que el gas natural será barato. Cuando deja de serlo, el sistema entero tiembla. Y eso es exactamente lo que pasó en 2022. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, los titulares hablaban de petróleo, de cereales, de refugiados. Casi nadie hablaba del gas natural, y aún menos del fertilizante. En 6 meses, el precio del gas natural en Europa se multiplicó por más de 4. Llegó a niveles que nunca se habían visto. Y como ya hemos dicho, cada subida del gas se multiplica por 30 en el coste del amoníaco.
las fábricas europeas hicieron lo único que podían hacer: apagar. Yara, una de las mayores empresas del mundo de fertilizantes, redujo su producción europea a menos de la mitad. CF Industries cerró completamente su planta en el Reino Unido. Una empresa polaca dejó una de sus mayores fábricas funcionando solo al 10% de su capacidad. En cuestión de meses, Europa había perdido aproximadamente la mitad de su capacidad de producir amoníaco, un tercio de su producción de fertilizantes, y el problema, como casi siempre, no se quedó en Europa. El precio del fertilizante a nivel global se disparó. En África, donde muchos agricultores ya operaban al límite, el uso de fertilizantes cayó un 25% ese año. Cosechas más pobres, menos comida, precios más altos en los mercados locales. Según una estimación del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, la crisis de fertilizantes y energía empujó a más de 27 millones de personas a la pobreza y a más de 22 millones al hambre. Y entonces, en 2024, los precios bajaron, la crisis se olvidó, los titulares pasaron a otra cosa, pero el sistema seguía igual de frágil, solo hacía falta otro empujón. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel atacaron Irán. En represalia, Irán cerró el estrecho de Hormuz. Hormuz es ese cuello de botella en el Golfo Pérsico por donde cualquier día normal pasa una cuarta parte del petróleo del mundo. Pero hay otra cosa que pasa por allí, y de la que casi nadie habla. Aproximadamente un tercio del comercio mundial de fertilizantes sale del Golfo Pérsico, el 30% de la urea global, cerca de la mitad del azufre que se usa para fabricar otros fertilizantes, toneladas y toneladas de los nutrientes que necesitan las cosechas del próximo año, embarcadas en buques que, de un día para otro, ya no podían pasar. Arabia Saudí construyó hace años un oleoducto para sacar petróleo sin pasar por Hormuz. Por si acaso, para el amoníaco no hay equivalente. No hay ningún oleoducto alternativo, no hay ninguna ruta de emergencia. Si Hormuz se cierra, ese fertilizante se queda donde está. Las consecuencias se vieron en cuestión de días. El precio de la urea en el puerto de Nueva Orleans pasó de unos $516 por tonelada a 683 en una semana, una subida del 32% en 7 días. A nivel global, el precio de la urea ha subido alrededor de un 50% desde que empezó el conflicto. Para que te hagas una idea de lo que significa eso para un agricultor real. Una tonelada de fertilizante le cuesta hoy a un agricultor en Estados Unidos casi el doble de maíz de lo que le costaba hace 4 meses. Y aquí está el detalle que más me impactó cuando estaba investigando esto. Hay 3 grandes nutrientes en los fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio. Una temporada sin potasio, la planta sobrevive. Una temporada sin fósforo también. Una temporada sin nitrógeno es una cosecha perdida. Y los mismos nitratos que Fritz Haber inventó hace más de un siglo para alimentar al mundo siguen viajando por las mismas rutas que las guerras interrumpen. Y aquí aparece la pregunta incómoda. Si esto es tan crítico para que media humanidad coma, si una temporada sin nitrógeno es una cosecha perdida, si 2 crisis en 4 años nos han enseñado que el sistema se rompe con cualquier empujón, ¿por qué nadie lo está protegiendo? Para el petróleo existen reservas estratégicas. Casi todos los países desarrollados guardan reservas para varios meses, por si acaso. Para el fertilizante no hay reservas estratégicas internacionales, en ningún sitio. La razón es prosaica. El fertilizante vale menos que el petróleo. Almacenarlo cuesta. Y como en condiciones normales el sistema funciona, ningún gobierno ha querido pagar el coste de prepararse para los días en que no funcione. Y aquí es donde el problema deja de ser solo del fertilizante. Como con muchos sistemas críticos, la fragilidad no está en una sola pieza, está en la combinación: gas natural barato, rutas marítimas abiertas, fábricas concentradas en pocos países, sin reservas, sin alternativas industriales listas. Cada pieza por separado parece manejable. Juntas forman un sistema que aguanta hasta que no aguanta. La próxima vez que veas un saco de fertilizante en un campo, o un titular sobre el precio del gas natural, o una noticia sobre un estrecho a 8.000 kilómetros de aquí, recuerda que estás mirando partes de la misma máquina.
Una máquina que casi nadie ve, de la que dependen las cosechas del próximo año y los átomos que te componen.